Panamá, 24 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar son las grandes movidas financieras en el mercado de valores, los contrastes en la regulación de la industria del turismo, la apertura comercial a los cítricos de Egipto frente al apoyo agrícola local y cómo la microburocracia municipal moldea el día a día. Empecemos. Y la verdad es que resulta absolutamente fascinante detenerse a observar cómo en un solo día, en la vida administrativa de un país, tienes una especie de microcosmos donde coexisten universos con escalas de impacto, o sea, diametralmente opuestas. Por un lado, ves transacciones corporativas de cientos de millones de dólares que se procesan en segundos. Claro, definiendo el futuro macroeconómico. Exacto. Y por el otro, bajo ese mismo paraguas legal y de manera completamente simultánea, se está gestionando la venta de un pequeño terreno municipal de exactamente 949 metros cuadrados. Todo en el mismo ecosistema burocrático. Y esa es precisamente la misión de este análisis profundo. Desmenuzar toda esta avalancha de acciones simultáneas para entender realmente cómo funciona el motor del país. Ajá. Queremos trazar ese recorrido desde las altas esferas de la macroeconomía hasta la vida cotidiana. Conectar esos puntos que parecen aislados, pero que en el fondo son engranajes del mismo sistema. Porque ahí, en esas resoluciones diarias, es donde las políticas realmente toman forma. Bueno, arranquemos entonces tomando el pulso financiero, porque el volumen de capital que se está estructurando hoy en el mercado de valores panameño es, francamente, masivo. Sí, las cifras son importantes. Muy importantes. Hay una ola de resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores. Por ejemplo, el registro de Global Bank Corporation. No es cualquier movida. Es un programa rotativo de bonos corporativos subordinados por 150 millones de dólares. 150 millones. 150 millones. Todo emitido de forma nominativa y desmaterializada, o sea, cero papel. Es pura infraestructura digital con una vigencia de 10 años. Una apuesta monumental a la estabilidad. Tonalmente. Y hay un ángulo ahí en esa estructuración que resulta revelador. Una emisión subordinada de ese tamaño, a 10 años, te indica que el banco necesita fortalecer su capital regulatorio para, digamos, expandir agresivamente su cartera de préstamos. Claro, anticipan una demanda fuerte. Exacto. El mercado anticipa que va a haber una necesidad sostenida de crédito en la próxima década. Pero ojo, que no es la única movida pesada. También destaca Gavana Investment Corp, que está registrando bonos por 30 millones de dólares. Y lo técnico aquí es clave, porque sus tasas de interés pueden estar atadas a la tasa SOFR. Y al atar esto a la tasa SOFR, esencialmente estamos viendo cómo una empresa local asume directamente los ritmos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin escudos locales. Exactamente, porque la SOFR, que reemplazó a la antigua tasa LIBOR, refleja el costo de pedir prestado con respaldo del Tesoro estadounidense. Así que la empresa queda expuesta a la volatilidad global. Te exige una disciplina corporativa brutal. Es que eso demuestra que el mercado local no es ni de cerca una burbuja aislada. Para que captes esos 30 millones de dólares, tienes que estructurar tu deuda bajo estándares globales inobjetables. El inversor necesita saber que el rendimiento de su plata se calcula con las mismas reglas de transparencia que en Wall Street. Y hablando de importar prácticas y derribar fronteras operativas, el caso de las acciones preferidas de Davivienda Group, ese punto lo ilustra perfecto. Se aprueba la inscripción de 190 millones de acciones preferidas, pero lo fascinante es que ya estaban registradas originalmente en la Superintendencia Financiera de Colombia. Jurisdicción reconocida. Tal cual. Panamá, en esencia, valida el trabajo del regulador colombiano. Y ese mecanismo de reconocimiento mutuo es el verdadero tejido conectivo de la integración financiera regional. Históricamente, mover capital en América Latina implicaba enfrentarse a unas fricciones burocráticas enormes. Al aceptar la jurisdicción de Colombia, evitan duplicar esfuerzos y facilitan que la liquidez fluya. Consolidan a la región como un bloque económico en lugar de puras islas aisladas. Definitivamente. Ahora, esa misma rigurosidad institucional que exige el mercado financiero, el Estado la aplica con bisturí en otros motores económicos, como la industria del turismo. Es como un director de orquesta, que premia la solidez y sanciona el abandono.
El mercado necesita depurarse constantemente. Y hoy vimos un ejemplo contundente con la agencia de viajes JMC Tours Panamá. A esta empresa le acaban de cancelar formalmente la licencia tipo A. ¿Y el motivo? Dejaron de presentar sus fianzas de cumplimiento, que eran de 10,000 y 5,000 balboas, desde noviembre de 2019. ¡Wow! ¿Desde 2019? Sí, y peor aún, las inspecciones revelaron que ya ni siquiera operan en su local histórico en el lobby del Metro Hotel en El Cangrejo. Son un fantasma comercial. Y esta cancelación trasciende el simple castigo administrativo. Es un mensaje clarísimo al mercado internacional. En turismo la confianza es la moneda más valiosa. Esas fianzas garantizan que si un grupo queda varado, hay fondos para responder. Permitir que una empresa opere sin esas garantías erosiona la credibilidad de todo el país. Limpiar el registro es higiene de mercado pura y dura. Es una higiene necesaria. Pero, al mismo tiempo que se limpia la casa y se retiran licencias a los que no cumplen, el contraste se hace evidente con los que sí mantienen grandes inversiones. El caso de Hoteles Decameron ilustra muy bien esta dinámica. Que operan como sociedad de responsabilidad limitada. Así es. A ellos les acaban de extender la vigencia en el Registro Nacional de Turismo y, por ende, prolongan sus incentivos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2025 para su proyecto en Río Hato. Claro, y aquí entramos en la filosofía compleja de los incentivos. Un proyecto de la magnitud de un resort en Río Hato es un ecosistema económico entero. Genera miles de empleos directos e indirectos en toda la provincia de Coclé. El Estado calcula que el sacrificio en impuestos se compensa con creces por la inyección de capital a la región. Sin embargo, la jornada también deja súper claro que estos beneficios no son derechos a perpetuidad, no son cheques en blanco. No, para nada. Porque hay una resolución oficial para la empresa González Ferreiro, los operadores del Aparthotel Sevilla. Les comunican formalmente que sus incentivos fiscales finalizaron exactamente el 31 de diciembre de 2025. El reloj llega a cero y tienen que volver al régimen tributario ordinario. Lo cual subraya que las finanzas públicas requieren una supervisión implacable. Los incentivos tienen un ciclo de vida diseñado para ayudarte a arrancar, pero eventualmente la empresa debe alcanzar la madurez para sostenerse sola y contribuir a las arcas del Estado. Es un acto de equilibrio constante. Muy delicado ese equilibrio. Y de los flujos de capitales y turistas, este análisis nos lleva directo al flujo físico de los bienes de consumo. Me sorprendió mucho leer hoy unas resoluciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el MIDA, y encontrarse con geografía de escala planetaria. ¿Por qué lo dices? Porque establecieron requisitos fitosanitarios súper específicos para importar mandarinas, naranjas y toronjas frescas, pero originarias de Egipto. ¡De Egipto! O sea, visualiza una naranja cultivada cerca del Nilo, cruzando el Mediterráneo y el Atlántico para terminar en las mesas locales. ¿Es la globalización materializada en su máxima expresión? Quienes traen estos cítricos desde un origen tan remoto analizan las temporadas de cosecha mundiales y los fletes marítimos. Sin embargo, el Estado interviene aquí no como comerciante, sino como un escudo científico. Escudo biológico. Exacto. Las normas fitosanitarias son barreras invisibles indispensables. Garantizan que esa inmensa red logística no introduzca plagas exóticas o moscas de la fruta que podrían devastar la biodiversidad y las plantaciones locales en semanas. Y ese rol protector se vuelve aún más fascinante cuando notas que el MIDA, en la misma jornada, dedica el mismo nivel de formalidad legal a empoderar a una comunidad pequeña. Le otorgan personería jurídica al Comité Distrital de Diálogo de Agricultura Familiar, SONA, el CODIDAF SONA. El contraste es tremendo. Total. Mientras regulan la entrada masiva de naranjas egipcias, le dan identidad legal a los pequeños agricultores de SONA. Y esto te enseña una lección profunda sobre las responsabilidades duales del Estado moderno. Facilita el comercio internacional, pero su mandato primordial es su gente. Al darle personería jurídica a este comité, le entregas a los pequeños productores la llave para existir en el mundo formal. Sin ese papel son invisibles para los bancos. Totalmente. Con él pueden organizarse, pedir financiamiento agrícola y construir la resiliencia para competir mejor frente a esa misma globalización de la que hablábamos. Oye, y hablando de formalismos, donde nada existe hasta que se imprime en una resolución, fíjate en el sector salud. Hay una nota que ilustra lo meticuloso del engranaje institucional. El Ministerio de Salud emitió la resolución número 1 del año.
un documento con todas las de la ley, exclusivamente para reprogramar la fecha del segundo examen de certificación básica en medicina. ¿Toda una resolución solo para el calendario? Toda una resolución del más alto nivel para certificar un simple cambio de fecha. Aunque a primera vista parezca exceso de rigidez burocrática, en realidad es un pilar de la certeza legal. En áreas críticas como la salud, la fecha de un examen nacional determina el futuro de cientos de médicos recién graduados. Afecta los tiempos de contratación en los hospitales y la capacidad de respuesta del sistema. Por ende, la modificación debe quedar registrada de manera inobjetable. Y eso nos sirve de puente perfecto hacia el nivel más granular del Estado, los municipios y esa microburocracia cotidiana. Empezando por la Contraloría General de la República. Hoy delegaron funciones críticas en 2 funcionarias, Miriam Vergara y Nayara Baloy Juárez. ¿Para los actos públicos? Sí, les dieron el poder legal de adjudicar o cancelar actos públicos, pero con un límite de riesgo estrictamente calculado, hasta 100,000 balboas. La confianza del Estado tiene nombre, apellido y un límite de $100,000. Es fascinante ver cómo el Estado cuantifica la confianza. Si el Contralor General tuviera que firmar todo, el país colapsa en horas. Se delega para que la máquina fluya y se compren insumos rápido, pero funcionan como válvulas de presión. Se retiene el control centralizado para transacciones que superen ese tope. Válvulas que a veces encuentran obstáculos y la maquinaria tiene que detenerse. En el Consejo Municipal de Taboga, por ejemplo, dejaron sin efecto los proyectos de inversión financiados con el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, de los años 2024 y 2025. Frenaron en seco a la ejecución, para reformular todo. Mucha incertidumbre. Y es el reconocimiento legal de que para ser transparentes con los fondos del IBI es mejor reorganizar el tablero antes de gastar un solo centavo. Tal cual, y a veces el tablero se reorganiza por motivos súper literales. En Arraiján emitieron el acuerdo número 09 exclusivamente para corregir errores de transcripción en los nombres de los cargos dentro del presupuesto. ¿Puros errores de tipeo? Errores de tipeo. Una normativa oficial, debatida y firmada solo para enmendar unas letras. Pero es que cristaliza un principio jurídico. Lo que no está en los documentos no existe en el mundo legal. Si la estructura tiene un error de transcripción en un cargo, el sistema de planillas no reconoce al empleado. No le pueden emitir el cheque de pago. Corregir eso con un acuerdo municipal no es burocracia vacía, es alinear el papel con la realidad física para que la persona cobre su salario legítimo. Y ninguna acción valida más esa conexión entre el documento y la realidad física que la tierra. En la Dirección de Ingeniería Municipal de La Chorrera se adjudicó la venta de un terreno a la familia Saavedra Barrios. Un lote en la calle Los Girasoles, con una medida exacta de 949,49 metros cuadrados. Cada centímetro sustentado. Y a la par, la ANATI gestiona en Colón la solicitud de adjudicación de un terreno baldío para el matrimonio de Félix Barrias y Victoria Au Santamaría. Aquí presenciamos la función más antigua y esencial del Estado: garantizar la propiedad privada y la seguridad jurídica. Empezamos analizando bonos corporativos y creación de riqueza abstracta, y aquí se documenta la riqueza tangible ciudadana. Emitir un título sobre esos 949 metros significa darle a esa familia un activo que puede ser heredado o usado como garantía en un banco. Es un recorrido verdaderamente asombroso. Durante un solo día pasamos de inmensos bonos corporativos atados a la Reserva Federal y el ingreso de cítricos egipcios a quitar licencias a agencias de viaje inactivas. Y simultáneamente, vimos cómo se delegan firmas financieras, se corrigen errores de tipeo en Arraiján y se garantiza la tierra en La Chorrera y Colón. Todo ocurre al mismo tiempo. Y lo que hace indispensable este nivel de observación es entender que todos estos edictos y acuerdos conforman la infraestructura invisible de la vida contemporánea. Es una red de firmas que regula la economía, protege la agricultura y garantiza la propiedad privada. Es el verdadero sistema nervioso de la sociedad. Queda entonces una reflexión obligada al contemplar este inmenso y minucioso aparato administrativo. Si actualmente la estructura completa de la vida moderna depende de estas redes invisibles de resoluciones y firmas burocráticas humanas diarias, cabe preguntarse, ¿qué pasaría si, de repente, esta maquinaria administrativa se detuviera por completo?
es un excelente interrogante para llevarse al análisis personal. Este ha sido un análisis profundo de la información. Hasta la próxima.